Bueno chicos, vamos a trabajar hoy con un tema que ya ustedes revisaron en el video que vimos el día de ayer. Sin embargo, ahí no viene como muy explicado cada uno de los elementos. Hoy vamos a revisar más a detalle de qué trata cada uno de estos para después poder aplicarlos y desarrollar una historia que ya tenemos por ahí programada que van a realizar con fotos. Más adelante les voy a decir cómo se realizará y qué elementos debe de contener. Para esto, bueno, nuestro tema de hoy se llama proceso de la interacción dialógica. ¿Y qué tiene que ver con la lógica? Bueno, los procesos de interacción dialógica tienen que ver porque la lógica nos permite comunicar lo que pensamos a través del lenguaje. Por ello, es importante comenzar con el análisis de los procesos comunicativos. Si yo empiezo por analizar lo que estoy comunicando, es decir, esta parte de mis procesos comunicativos, voy a poder llegar a entablar conversaciones lógicas y a poder desarrollar argumentos que sean lógicos y en consecuencia que sean argumentos válidos. Es por eso que antes de entrar como que con la construcción de argumentos, con argumentación, tenemos que revisar esta parte de la interacción dialógica. Y aquí nos plantea unas preguntas. ¿Te sientes satisfecho con la manera de comunicarte con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros? ¿Existe algo que podrías mejorar? A veces nosotros creemos que sabemos hablar, que sabemos comunicarnos, pero realmente en nosotros existen ciertas características o ciertas deficiencias que no nos permiten ser lógicos, no nos permiten ser coherentes y esto no permite que nuestra comunicación sea efectiva. Entonces, a través de la lógica nosotros vamos a lograr que la comunicación sea efectiva entre quienes nos estemos comunicando, ¿sale? Incluso si ustedes hacen un comunicado a nivel masivo, a toda una clase, a todo un grupo, pues que esta comunicación sea convincente y tenga los elementos necesarios para poder cumplir con su función. ¿Qué es la interacción dialógica entonces? Son esos procesos comunicativos que permiten la recepción o el intercambio de información, ¿sale? Nosotros podemos recibir información, pero podemos también regresarla y entonces estar intercambiando esa información. Para esto tenemos que tomar en cuenta que la comunicación, se ve muy chiquito el mapa, pero espero que alcancen a distinguir, tiene dos variables, la comunicación verbal y la comunicación no verbal o coverbal. La primera, la verbal, tiene que ver con este lenguaje oral, es decir, cuando nosotros hablamos, cuando expresamos incluso un sonido, el hecho de no estoy hablando como tal, sin embargo emití un sonido y tiene que ver con ese lenguaje verbal. Y el lenguaje escrito, la forma de escribir una carta, de escribir un discurso, tiene que ver con esta forma de comunicación verbal a través del lenguaje escrito. Y tenemos también estas formas no verbales. Una de ellas es la proxémica. La proxémica tiene que ver en qué tan cerca o qué tan lejos nosotros nos colocamos de nuestro interlocutor. Es decir, si yo estoy hablando con una persona que es totalmente desconocida para mí y me acerco mucho, puede causar cierta incomodidad, ¿no? Puede causar incluso miedo. Entonces, esa distancia que se establece entre quienes han establecido una comunicación, se llama comunicación proxémica y está relacionada entonces con esta distancia que existe entre quienes hablan o platican. Hay otra que se llama kinestésica. Esta tiene que ver con nuestro cuerpo, cómo nosotros comunicamos a través de gestos. Ay, hoy están muy animados, sí, y tienen una cara así como que no se les ve animados. Entonces, nuestros gestos, nuestras posturas corporales comunican mucho y a esta comunicación se le llama kinestésica. Otra es la comunicación táctil. Por ejemplo, un abrazo, una palmada, cuando te tocan así y no te dicen nada, pero pues te están hablando, ¿no? O alguien está triste y a lo mejor tú no le quieres decir nada porque no es el momento, pero le das un abrazo y a través de ese abrazo estás comunicándole, pues amigo, estoy contigo, algo así. Entonces, de esto se trata la comunicación
táctil. Por otro lado está la comunicación paralingüística, que tiene que ver con el tono de voz, con el volumen, con cómo es de fluido. Si alguien está dando un discurso y está así como que denota cierto nerviosismo. No me está diciendo, oye, estoy nervioso, pero me está dando a conocer a través de su entonación de voz, de su fluidez, que pues no está seguro de lo que está haciendo. Entonces a esta parte de la comunicación se le llama paralingüística. Y tenemos otra más, que es la comunicación de apariencia física. ¿Con qué tiene que ver? Mucho con nuestras actitudes, mucho con la forma de vestir. Incluso si tú ves a un candidato a la presidencia que llega vestido, no sé, de manera muy formal, muy elegante, te generas un juicio, está transmitiendo algo a partir de ello. Sin embargo, si ves, no sé, un candidato que llega con su camisa y su pantalón de mezclilla y unas botas, ay, no, pues es que este candidato sí es del pueblo, ¿no? Y bueno, todos estos tipos de comunicación que no son necesariamente hablando, transmiten un mensaje. Y es lo que nosotros tenemos que ver si somos coherentes, si somos lógicos entre lo que queremos transmitir e incluso estas formas que estamos revisando aquí de la comunicación no verbal. ¿Sale? Entonces estas son comunicación no verbal. Acá adelante les puse algunas imágenes de cómo es que se conocen a estas. En este ejemplo, la comunicación proxémica es una distancia pública. Bueno, tiene que establecerse ciertos metros para que nos sintamos en confianza. Ya una comunicación más íntima, pues ya somos amigos, podemos estar juntitos. Si nosotros estamos, no sé, en el transporte público y de pronto hay muchos asientos y va una persona y se sienta muy juntito a ti y eso genera cierta incomodidad. No es una distancia proxémica que me comunique a mí algo en ese momento, porque bueno, no tengo ninguna familiaridad con esa persona, más bien como que me está generando molestia, ¿no? Igual, no sé, yo he visto novios que pelean en la calle y cuando están así muy alejados, dices, seguramente están peleando, ¿no? ¿Por qué? Porque conoces que existe ese vínculo y la distancia da un mensaje, la distancia nos da a conocer, bueno, pues que hay un problema, que hay alguna otra situación. Ya la dijimos, kinestésicas son este tipo de muecas, de gestos, de sorpresa, de enojo, de aburrimiento que nosotros tenemos ante ciertas circunstancias. No sé, alguien te quiere convencer de algo y tú pones tu cara así como de, pues no te creo, ¿no? Entonces, esa es nuestra comunicación kinestésica. La táctil, decíamos, es sin palabras. Nosotros damos un abrazo a alguien y bueno, transmitimos un mensaje o esa persona nos transmite algo. La paralingüística, estas entonaciones de voz, volumen de voz, si alguien te grita o está hablando muy fuerte, no me dice estoy enojado, pero su tono de voz me dice que lo está, ¿no? Entonces, ese tono de voz nos da a conocer mucho acerca de la persona y de lo que quiere transmitir. Y la apariencia física que decíamos tiene que ver incluso con esta forma en cómo te vistes. Esa persona se ve que es muy segura por cómo viene, por cómo camina, incluso por cómo se mueve. Se ve que es una persona muy segura. O se ve que de plano pues no la hace, es muy tímido. Todo esto lo damos a conocer a través de una apariencia, ¿sale? Esa es como una clasificación que tenemos de la comunicación. Vamos a ver otra. Tipos de comunicación. Nosotros tenemos 3 tipos. En primer lugar está el intrapersonal, que tiene que ver con ese diálogo que nosotros entablamos con nosotros mismos. A veces no somos conscientes de ello, pero si se ponen a analizar, la persona con la que más platican es con ustedes. Y yo platico conmigo. Y cada quien platica consigo mismo. Todo el tiempo lo estamos haciendo, hoy como que me quedó muy bien mi peinado y solita te lo dices, hoy te ves muy bien, ¿no? Oh, no, hoy de plano sí, no te ves. Y ya se me fue el camión, híjole, si le hubiera corrido más, lo hubiera alcanzado. Pero vas hablando contigo mismo y haces ese diálogo, entablas un diálogo personal. Esta es la comunicación que más tenemos, que más se da y que menos nos damos cuenta.
Otro tipo es la comunicación interpersonal, que es ese acto del habla que se da entre dos personas, ¿sale? Aquí una clave es esto. Intra es hacia adentro, hacia mí mismo. Inter es entre dos personas, ¿sale? Y la comunicación masiva, en donde la persona interfiere con otros o con el contexto y el medio. Aquí tenemos los medios de comunicación masivos, la radio, la televisión, periódicos. Todo esto es comunicación masiva. Una clase en un salón es comunicación masiva, un meeting político es comunicación masiva, ¿sale? Entonces tenemos que tener también muy claro que existen estos tipos de comunicación. Hay elementos. Estos elementos incluso ustedes no sé si ya los revisaron o están por revisarlos, pero también se ven más a detalle en la asignatura de lectura. Le oye 1, considera este contenido. Y bueno, tenemos un emisor que también se le llama hablante, un receptor que en algunos textos está conocido como oyente. Es muy sencillo. El emisor, ¿qué hace? Emite. Es el que se encarga de transmitir un mensaje. El receptor, pues la palabra lo dice, es el que recibe ese mensaje que le dio el emisor. ¿El mensaje qué es? Pues es lo que quiere decir o transmitir el emisor al receptor. Entre ellos debe de haber un código. ¿Qué quiere decir? Que ambos deben de hablar el mismo idioma o manejar el mismo tipo de lenguaje. Si yo les quiero transmitir algo a ustedes a través de lengua de señas, pero ustedes no manejan la lengua de señas, no me van a comprender y entonces no compartimos este código y nuestra comunicación no sería efectiva. Sin embargo, yo hablo español, ustedes hablan español, manejamos el mismo código y podemos entendernos, ¿sale? Entonces el código se refiere a eso que compartimos como emisor y receptor y que nos permite entablar una comunicación. El canal va a ser el medio por el cual nosotros transmitimos el mensaje. Si yo le escribo una carta a alguien, el canal pues es esa hoja, ese papel, es la escritura. Si yo se los digo a través de una pantalla, este es mi canal, ¿sale? Si les quiero decir algo en persona, mi canal es la voz. Entonces, el canal es el medio por el que nosotros estamos transmitiendo nuestro mensaje a alguien más. Y el contexto tiene que ver con el ambiente, con el lugar en donde nosotros estamos llevando a cabo el acto comunicativo, ¿sale? Entonces, estos son como elementos básicos, probablemente ya los conocían, porque bueno, es algo que se conoce también como el circuito del habla y tiene que estar comprendido desde por ahí de primaria, me imagino que lo ven. Entonces, bueno, aquí le damos un repaso. Esta parte del tema acto del habla, pues está obviamente muy relacionado con lo que hemos estado viendo anteriormente. ¿Qué es? Es esa acción en la que se emite un mensaje a través de la unidad básica de la comunicación lingüística, bajo reglas convencionales generales y o mediante principios pragmáticos con el objeto de intervenir en un contexto dado. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que seguimos ciertas reglas, es decir, seguimos un mismo código, ya hablábamos previamente del código, seguimos esas reglas para poder generar algo en alguien. Yo tengo un objetivo de comunicación y ese objetivo hace que yo emita un mensaje y que el objetivo se logre o se lleve a cabo. Esto implica 3 dimensiones o 3 niveles, algo que llamamos el acto locutivo. Otro acto que sigue a este es el acto ilocutivo o intencional y por último tenemos al acto perlocutivo. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos. Son palabras probablemente desconocidas, ustedes ya las tienen en su glosario, entonces ya tienen idea de qué vamos a hablar, pero vamos a detallarlas. El acto locutivo también es esta parte de emitir sonidos a través de la voz. Es un acto físico mediante el cual se emite un enunciado. Es el hecho de decir, de pronunciar. Este acto en sí mismo es una actividad compleja que comprende a su vez 3 tipos diferentes. El acto fónico,
que es el acto de emitir ciertos sonidos sin articular una palabra. Como por ejemplo, oye, ¿ya vienes a comer? Ajá, ajá, no es una palabra. Sin embargo, es un acto fónico que yo estoy emitiendo para transmitir un mensaje. Con esto yo ya dije, sí, ya voy, pero lo estoy haciendo a través de un acto fónico que es únicamente ciertos sonidos. El acto fático, aquí sí, ya es la emisión de palabras en una secuencia gramal estructurada. ¿Qué quiere decir? Yo ya, sí, ya voy, enseguida voy a comer. Entonces ya estructuré una palabra. Y hay algo más que se llama el acto rético, que tiene que ver con emitir secuencias gramaticales con un sentido determinado. Es decir, yo ya voy aquí, por ejemplo, a escribir un discurso, a escribir una carta, a decir algo, porque estamos hablando de emitir voz o escribirlo. Entonces, este es el acto locutivo. El solo hecho de algo sale de mi voz tiene que ver con ese acto locutivo. El acto ilocutivo, que también se conoce como acto intencional, tiene que ver con esa intención o propósito de la expresión, lo que hace un enunciado a través de lo que se dice, es decir, manifiesta la intención o propósito del emisor al expresar la oración. Un acto ilocutivo también es llamado intención y tiene que ver con realizar una función comunicativa como afirmar o prometer. Aquí ya hablamos entonces de algo que no se puede palpar como tal porque es la intención. El acto ilocutivo es ese propósito con el que yo estoy llevando a cabo, estoy emitiendo un mensaje, y el acto ilocutivo entonces es ese para qué. Y por último tenemos un acto perlocutivo que tiene que ver con esa reacción que yo voy a provocar en mi receptor. El efecto que produce el enunciado en el receptor. Un acto perlocutivo o efecto tiene que ver con la reacción que se provoca en el receptor y que éste se convenza, se interese, se relaje, es decir, que haga lo que yo estoy tratando de lograr. Vamos a verlo en una estructura que está muy sencilla, pero que es muy ilustrativa en cuanto a estos actos. Primero tenemos a un hablante, que también conocemos nosotros como emisor, ¿vale? Este hablante o emisor transmite un mensaje. El mensaje va a ser, ya siéntate por favor, ¿sale? Tenemos un acto, entonces a esto llamamos acto locutivo, lo que se dice. ¿Cuál es lo que se dijo? Ya siéntate por favor, ¿sale? A esto le llamamos el acto locutivo, la voz, lo que yo dije. Posteriormente sigue un acto ilocutivo, propósito o intención. ¿Qué es lo que yo pretendo con esto? Pues que mi hijo ya se siente porque anda corriendo por todos lados y yo quiero que se siente. Tengo un propósito o una intención. Y por último, el acto perlocutivo, que es la acción que se provoca o consecuencia. ¿Quién lleva a cabo esto? El oyente o receptor. ¿Cuál va a ser en este caso? Que mi hijo ya se siente, por favor. ¿Sale? Entonces, es sencillo, solo que nos resulta un tanto extraño porque no estamos muy familiarizados con las palabras locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Pero si lo analizamos ya así con estas definiciones, pues es lo que se dice, el propósito y la acción o consecuencia que se ha provocado en quien recibe el mensaje. Este acto del habla, estas dimensiones del acto del habla son muy importantes de considerar porque cuando nosotros emitimos un mensaje desde la lógica, lo hacemos con un propósito, con el propósito de convencer a alguien, con el propósito de defender algo y tenemos que saber cómo nombrar a estos actos que nosotros llevamos a cabo en un acto del habla. Estos actos del habla se clasifican de acuerdo a la intención que pretenden lograr en actos directivos, en actos directos, indirectos, asertivos, compromisorios, declarativos y expresivos. Aquí está, chicos, la definición de cada uno de estos actos. El acto directivo
el acto directo, perdón, actos que buscan dirigir al oyente, comprometerlo en una acción, haciendo que actúe según los deseos del hablante. Trae el frasco de vitaminas que está en mi cuarto. Ya estoy dirigiendo algo y lo estoy haciendo a través de dar una orden, por decirlo así. Hay un acto que también se llama indirecto, actos cuya intencionalidad no es clara ni precisa, por lo que se tiene que interpretar lo que el hablante quiso decir. Así como que estamos echando chisme, mi comadre y yo, y de pronto digo, ay, es que hay pájaros en el alambre. No me estoy refiriendo exactamente a que hay un alambre y hay algunas aves allí, sino que hay algunas otras personas que podrían escuchar nuestra conversación y no queremos que esto suceda. A esto llamamos actos indirectos, cuando decimos queremos dar a entender algo. Un acto asertivo, el hablante afirma algo sobre el mundo, es decir, elabora un contenido referencial que representa cosas o estados de cosas del mundo. Mi mamá es la mujer más bonita del mundo. Ay, eres la mejor novia del mundo. Eres el mejor novio del mundo. Estos actos asertivos también tienen que ver con esa seguridad de lo que nosotros estamos tratando de decir. Un acto compromisorio, por medio de estos actos el hablante se compromete a realizar una acción en el futuro. No, prometo que ahora sí, este semestre sí le voy a echar ganas, ¿sale? Nos estamos comprometiendo a algo. Un acto declarativo son actos que crean un nuevo estado de cosas en el mundo. Los declaro marido y mujer. Declaro inaugurada esta feria. Declaro clausurado el curso. Eso cambia el estado de las cosas. Antes estaba el curso siguiendo y a partir de ahora se termina. Antes eran novios y a partir de ahora son esposos. Esos actos se llaman declarativos. Y por último, un acto expresivo que tiene que ver con esta manifestación de sentimientos, de actitudes. Me da mucho gusto verlos, me hace muy feliz tenerlos aquí, me siento muy contenta el día de hoy. Todo eso que nos permite a nosotros expresar lo que sentimos, conocemos como actos expresivos, ¿sale? Esta es una clasificación sencilla de cómo nosotros, dependiendo de la función que queremos cumplir, damos a expresar algo y se ha nombrado de esta manera, ¿sale? Con esto, chicos, concluimos este apartado de la interacción dialógica y actos del habla.